En este video veremos el tema de metodologías de investigación. Para comenzar, daremos algunas definiciones de qué cosa es una investigación. Nos dice que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el objetivo de ampliar su conocimiento. Toda investigación siempre se inicia con una idea y se va desarrollando poco a poco. Pero para comenzar una investigación nosotros necesitamos conocer las rutas que existen para realizar estas investigaciones. Estas rutas ya fueron construidas por comunidades científicas para estudiar cualquier tema, fenómeno o planteamiento. Y hay tres rutas, es la cualitativa, la cuantitativa y la mixta. Los fenómenos que se pueden estudiar pueden ser muy variados, pueden ser comportamientos, sentimientos, emociones, enfermedades, procesos psicológicos, valores, cualquier cosa que nosotros nos podamos imaginar. Pues vamos a comenzar con la ruta cuantitativa. Aquí el significado original del término cuantitativo es quantitas, es una palabra de latín y está relacionado con conteos numéricos y métodos matemáticos. De ahí es que viene esa palabra, ¿no?, de cuantitativo, cuestiones numéricas, cuestiones matemáticas. Y representa un conjunto de procesos organizados de manera secuencial para comprobar ciertas suposiciones. Cada fase precede a la siguiente y no podemos eludir pasos. Es un orden muy riguroso para poder llevar esta ruta cuantitativa, aunque a veces podemos redefinir alguna etapa, pero pues es secuencial. Y aquí podemos ver un diagrama más o menos que representa esta ruta cuantitativa. Todo comienza en la fase 1 con una idea, siempre parte de una idea. Después se delimita y una vez que ya tenemos delimitada esa idea, entonces se generan los objetivos y preguntas de investigación. Después, en la fase 3, se revisa la literatura y después se construye un marco o perspectiva teórica. De esas preguntas que se derivan sale la hipótesis y también se definen las variables. Después se traza un plan para probar las hipótesis. Se seleccionan casos o unidades para medir esas variables en un contexto específico. Y después se analizan y se vinculan las mediciones obtenidas. Y por último, se extrae una serie de conclusiones respecto a la o las hipótesis que se hayan planteado al inicio. Esta ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos estimar las magnitudes o las ocurrencias de los fenómenos y probar hipótesis. En ese momento es cuando es importante utilizar esta ruta cuantitativa. Vamos a ver algunas de las características de esta ruta. La primera nos dice que la ruta cuantitativa realiza una búsqueda de la mayor objetividad posible de todo el proceso o ruta. Los fenómenos que se observan o miden no deben de ser influidos por el investigador. El investigador debe de evitar en lo posible que sus creencias, sus sentimientos, sus deseos, lo que él piensa afecte al resultado del estudio o interfiere en el proceso. Por eso es que nos dice que es una búsqueda objetiva, ¿no? Pues no debe de interferir los sentimientos del investigador. Como característica número 2 tenemos que la ruta cuantitativa sigue un patrón predecible y estructurado y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre los métodos se toman antes de recolectar los datos, guiadas por el diseño que se haya realizado.
Como número 3, tenemos que se pretende generalizar los resultados y descubrimientos encontrados en los casos. Se hacen una muestra y después queremos llevarlo al universo, ¿no? O a la población. En ocasiones es deseable que esas investigaciones puedan replicarse en otros entornos. Como número 4, tenemos que al final de todo el estudio se pretende describir, explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la prueba de la hipótesis y la formulación y demostración de teorías. Como número 5 tenemos que se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad deseados y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación del conocimiento. Como característica número 6, esta ruta se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que parte de la teoría de la cual se derivan las hipótesis que el investigador somete a prueba. Como número 7, un destino de la ruta cuantitativa es identificar leyes universales y causales. Y por último, se busca conocer o capturar la realidad externa o fenómeno estudiado tal y como es, o al menos aproximarse lo mejor posible a ello. Nuestras suposiciones como investigadores o el investigador debe de ajustarse a la realidad y no al revés. No se hace una investigación para justificar nuestras ideas, sino al revés. Tenemos una idea y queremos comprobar si son reales. Si al final de todo el estudio nos damos cuenta que la hipótesis no se comprobó, o sea, que fue falso lo que estábamos pensando, pues entonces tenemos que cambiar nuestras suposiciones. Vamos con la ruta cualitativa. Y esto de la ruta cualitativa tiene también su palabra en latín, que viene de qualitas, la palabra cualitativo, y hace referencia a la naturaleza, carácter y propiedades de los fenómenos. Se plantea, al igual que la ruta cuantitativa, aquí también se plantea un problema de investigación, pero normalmente no es tan específico como en la indagación cuantitativa. Va enfocándose paulatinamente y la ruta se va descubriendo, construyendo de acuerdo al contexto y los eventos que ocurren conforme se desarrolla el estudio. Entonces aquí podemos ver más o menos un diagramita de cómo serían las fases de una ruta cualitativa. Y para empezar vemos que no hay una secuencia como tal, que era algo muy riguroso en la ruta cuantitativa, pero aquí vemos que eso no pasa. Las investigaciones cualitativas suelen producir preguntas antes, durante o después de la recolección y análisis de los datos. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica entre los hechos y su interpretación y resulta un proceso más o menos circular. En la secuencia que vemos aquí no siempre va a ser la misma, no siempre va a ser así. Va a variar dependiendo del estudio que se esté realizando. En la ruta cualitativa sí se efectúa una revisión inicial de la literatura, lo podemos ver aquí en este diagramita, ¿no? Comenzamos de una investigación previa, podemos llamarlo de esa manera, pero se puede complementar con cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de los resultados. También en este tipo de ruta a veces es necesario regresar a etapas previas y por eso es que vemos que, por ejemplo, aquí en la fase 8 a la fase 9 tiene doble flecha porque digamos que ya pasamos la fase 8, estamos aquí, pero podemos regresar
a la parte de interpretación de resultados. Puede ser que modifiquemos ciertos aspectos conforme se va desarrollando la investigación. Y vamos a ver algunas características. Primero nos dice que el investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso preestablecido con claridad. Sus planteamientos iniciales no son tan delimitados como en el enfoque cuantitativo, y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. Es lo que comentábamos al inicio, que las preguntas pueden ser al inicio, durante o ya casi al final de la investigación, ¿no? Se va armando durante el transcurso de la indagación que se realiza. Como número 2 tenemos que en la mayoría de los resultados cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se van refinando conforme se recaban más datos. Como número 3, resulta interpretativa, pues pretende encontrar sentido en los fenómenos y hechos en función de los significados que las personas les otorguen. En la cuantitativa veíamos que era algo muy objetivo, y aquí estamos viendo que para la cualitativa es más de interpretación. Como número 4 tenemos que el investigador se introduce y recopila información sobre las percepciones, emociones, prioridades, vivencias, significados y cualidades de los participantes, y construye el conocimiento siempre consciente de que es parte del fenómeno analizado. Como número 5, regularmente no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, que sería una diferencia también con la ruta cuantitativa. En la ruta cuantitativa veíamos que se hace con una muestra para después llevarlo al universo y tratar de replicar esos estudios, ¿no? Aquí nos dice que para la ruta cualitativa no se busca eso, ni obtener muestras representativas. Incluso en ocasiones no buscan que las investigaciones se repliquen, ¿no? Todo lo contrario a lo que vimos en cuantitativa. Y ante todo se pretende que se sitúen y contextualicen los descubrimientos. Esta ruta cualitativa es conveniente para comprender fenómenos desde la perspectiva de quienes los viven, y cuando buscamos patrones y diferencias en estas experiencias y su significado. Y por ahí tenemos un ejemplo, nos dice, si es un estudio cualitativo, bien podría ser esto: entender cómo familiares de jóvenes suicidas afrontan el duelo y proporcionarles herramientas para apoyarlos en su lamentable pérdida. Entonces, ya el mismo título del estudio nos está dando la idea de que vamos a estudiar pues vivencias, emociones, percepciones de esas personas que han vivido pues en una situación de esas. Y después viene la ruta mixta. Aquí tenemos algunas definiciones. Nos dicen que los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación, e implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Por eso es que es mixto, ¿no? También tenemos otra definición. Nos dice que en la ruta mixta se utiliza evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las ciencias. Otra definición nos dice que los métodos híbridos, como la integración sistemática de los métodos cualitativo y cuantitativo en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno, y señala que estos pueden ser conjuntados de tal manera que las rutas cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales,
o bien que dichos métodos puedan ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio. Bueno, básicamente la ruta mixta pues es una fusión o una mezcla de la ruta cuantitativa y la ruta cualitativa. Veamos algunas diferencias. Y vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro qué sería cuantitativo, qué sería cualitativo y qué sería mixto. Nuestro ejemplo dice de la siguiente manera. Imagínense que van a seleccionar a una persona para un empleo bajo las rutas cuantitativa y cualitativa. Entonces, ¿cómo sería para cuantitativa? Van a contratar a una persona para ocupar un puesto en determinada empresa. Y su pregunta de investigación en términos coloquiales podría ser, ¿esta persona es idónea para el puesto? Desde luego se asume que se ha definido con precisión y claridad la vacante y las necesidades del puesto, así como el perfil deseado para quien lo ocupe. Entonces, si ustedes van a contratarlo bajo la ruta cuantitativa, tendrían que partir de estudios antecedentes, que sería como que la parte teórica, revisar las pruebas y exámenes que sean pertinentes para determinar la idoneidad de los candidatos al puesto, como salud, conocimientos, competencias, desempeño, cuestiones psicológicas y otras, ¿no? Cuestiones medibles. Las variables para medir serían aquellas que nos señalen el puesto, el perfil deseado y las características de la empresa, misión, valores, requerimientos, etc. Las hipótesis nos especificarían: la persona idónea debe lograr estos resultados en las pruebas y obtener tales valores en las mediciones. Los datos serían cuantitativos, desde los currículums documentados, obviamente con evidencias, cartas de recomendación, número y posición de quienes son las personas que están recomendándolo, resultados en las diferentes pruebas, y al final estableceríamos un ranking de los candidatos y seleccionaríamos para el puesto al que ocupó el primer lugar. De todas las mediciones que nosotros hicimos, pues ya vamos a tener una tablita, ¿no? De quién juntó 120 puntos, el otro juntó 102 puntos y ya, una lista puntuada, ¿no? Ponderada de quién fue el que obtuvo mayor puntuación con base en los estudios que se estuvieron realizando. Y nuestra estimación tendría cierto grado de probabilidad. Ahora, si ustedes van a contratar a esa persona utilizando la ruta cualitativa, lo que harían sería revisar los currículos de los candidatos para darse una idea de quiénes, de acuerdo con su experiencia, son idóneos para ocupar el puesto. Los van a elegir, los van a entrevistar a profundidad y en cada caso analizarían las experiencias y vivencias laborales previas y generarían el perfil de cada uno de esos candidatos. Después podría complementarse la información de los candidatos finalistas con otras fuentes, por ejemplo, sus páginas de redes sociales en internet, Facebook, YouTube, WhatsApp, LinkedIn o otras redes sociales. Preguntar a alguien que los conozca, hablar con sus ex jefes, en cada caso ver distintas opciones. Incluso podría no partir de un perfil de puesto exacto e irlo construyendo conforme se van conociendo los candidatos y ya se realiza el proceso de selección. O sea que no hay un puesto como tal, sino que van estudiando los candidatos y ya dependiendo el perfil que tengan o las habilidades que ustedes hayan encontrado en su investigación, pues ya asignarle pues un puesto, ¿no? Al concluir, se genera o induce una hipótesis. La persona idónea para este puesto debe tener estas características y es la persona, ¿no? Bajo una perspectiva mixta, se recabarían datos cuantitativos, serían como que los resultados de pruebas o exámenes que se hayan realizado, y también cualitativos, quizá una entrevista a profundidad con el candidato. Los currículos que también tienen datos cualitativos y tienen datos cuantitativos, y hay que integrarlos todos en diversos análisis para seleccionar al candidato ideal. Entonces allí ya podemos ver un poquito más claro cómo es que se orienta la ruta cuantitativa, cómo es orientada la ruta cualitativa y la mixta, que sería como la fusión, la mezcla de las dos anteriores.
los cuestionarios cerrados, aparatos de precisión, registros de datos estadísticos. Y como cualitativa tenemos cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, bibliografías, revisión de archivos y observación. Y aquí tenemos una tabla bastante completa donde vemos un poco más definidas las diferencias entre cada una de ellas. Aquí tenemos del lado izquierdo la ruta cuantitativa y del lado derecho la ruta cualitativa. En cuestión del planteamiento del problema, vemos que para la ruta cuantitativa es específico, es acotado y es centrado en variables medibles u observables. Y para la ruta cualitativa es abierto, es emergente, se enfoca conforme se va desarrollando el proceso de investigación. La cuestión de la revisión de la literatura, del lado izquierdo tenemos que se direcciona el proceso y justifica el planteamiento y la necesidad de estudio. Y del lado derecho contextualiza al proceso y justifica el planteamiento y la necesidad de estudio. Se guía por conceptos de búsqueda significativos incluidos en el planteamiento y la experiencia inicial con el fenómeno. Para el punto de la hipótesis, tenemos que se establecen antes de recolectar datos, y para la ruta cualitativa pues se generan en cualquier momento, ¿no?, mientras se va desarrollando el estudio. La cuestión de los diseños están preestablecidos y se implementan al pie de la letra, y aquí de igual manera son emergentes y se van aplicando de acuerdo a las circunstancias. La parte de la muestra, el tamaño depende de qué tan grande y heterogénea sea la población y se determina a partir de fórmulas y estimaciones de probabilidad. Y acá pues el tamaño depende de que comprendamos el fenómeno bajo estudio. La muestra se determina de acuerdo al contexto y las necesidades. Recolección de datos, instrumentos predeterminados y estandarizados. Antes del análisis se recaban todos los datos numéricos, y aquí en cualitativa los instrumentos que se van afinando y uniformando paulatinamente. La recolección está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. En análisis de los datos, es estadístico sobre una matriz. Los datos encajan en categorías predeterminadas, descripción de tendencias, contraste de grupos y relación entre variables. Para la ruta cualitativa, el análisis temático y de narrativas usando una base de datos. Los datos generan categorías que se describen, ilustran y relacionan para proporcionar significados profundos. Tenemos la presentación de los resultados. Para cuantitativo, distribuciones de variables, coeficientes, tablas y figuras que relacionan variables, así como modelos matemáticos y estadísticos. Y para cualitativo, categorías, temas y patrones, tablas y figuras que asocian categorías, materiales simbólicos y modelos relacionales entre conceptos para comprender el fenómeno. Y por último, la parte del reporte de los resultados. Cuantitativo está basado en un estilo de publicaciones estándar, tono impersonal, búsqueda de objetividad y sin tendencias. Y en la ruta cualitativa, basada en un estilo de publicaciones emergente, flexible, tono personal, incluye tendencias del investigador, pero clarificadas. Entonces aquí tenemos un amplio panorama sobre las diferencias entre cada una de las rutas. Y la actividad sería simplemente mencionar 3 diferencias entre la ruta cualitativa y la ruta cuantitativa. Y como número 2, aquí tenemos una tablita con 2 estudios resumidos. Ustedes tienen que identificar cuál es cuantitativo y cuál es el cualitativo y por qué. Entonces, el tema es el abuso sexual infantil y sus consecuencias en la edad adulta. Estos son los 2 estudios, el de Silverman 2010, abuso sexual en la infancia y la mujer delincuente con trastorno mental, y el de Drucker y Marsholz 2008, historias de abuso sexual infantil. Y aquí viene
el alcance del estudio de cada uno de ellos. Ya ustedes indicarán cuál es cuantitativo, cuál es cualitativo y por qué.